Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con nuestra lectura el día de hoy. Continuamos con este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Estamos en un ciclo donde estamos hablando del sentido de la vida y Viktor Frankl fue el fundador de la logoterapia, una escuela de psicología que se enfoca en trabajar estos procesos donde están ocurriendo algunas crisis, están ocurriendo situaciones de tristeza, depresión y busca efectivamente a través de la logoterapia, a través de una serie de técnicas, poder llevar la persona a ese reconocimiento de lo que está viviendo, la aceptación del momento por el que está pasando y poder construir un nuevo propósito o poder salir y sentir, digamos, esa energía que da el tener un propósito y una misión en la vida. A veces cuando encontramos las personas que están deprimidas, pues normalmente ocurre porque han perdido este sentido y este propósito y no entienden por qué, digamos, seguir viviendo, por qué seguir existiendo. Y eso es lo que busca esta escuela de la logoterapia, ayudar a sacar a la persona de ese estado y poder reencontrarse con el propósito de vida. Bueno, les voy dando por acá saluditos a las personas que se van conectando. Bienvenidos. Y seguimos. Bueno, este libro habíamos empezado a hablar, es un libro que escribe Viktor Frankl en forma, digamos, biográfica, donde nos cuenta un poco de lo que él vivió en los campos de concentración, pero más allá de contar su historia, que obviamente pues son muchas las que existen en relación con la Segunda Guerra Mundial, él nos dice que sobre todo quiere contarnos lo que vive a nivel psicológico, digamos, la persona que está en el campo de concentración y que obviamente tiene que ver con esto mismo que estamos hablando de las crisis que cada uno de nosotros puede vivir en un momento determinado y que efectivamente pues se encuentra como en estas etapas, primero el shock, que era lo primero que nos decía en la primera etapa, que era el internamiento en el campo, y hoy vamos a seguir con la segunda etapa que se llama la vida en el campo. Entonces, en el campo de concentración. Voy a ir siguiendo entonces. Hola, bienvenida Vivi también, Yolanda, todas las personas que se van uniendo. Bueno, vamos a ver la segunda parte. La vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días. En el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que por comparación un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuando más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería le salpicaba la cara. Una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar las imágenes de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio, el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpe lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre, y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo.
Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasible podía contemplar la escena. Otro ejemplo, el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajos ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema, o por la fiebre. Mientras esperaba veía impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico le arrancaba con unas tenazas uno a uno los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón cuidando enfermos de tifus, afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, ¿quién lo diría?, un buen trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedí al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones, uno de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir, tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto. Con un sonido siniestro, subía rebotando el escalón de escalón en escalón. Inmediatamente después, en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo, miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguía sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Bueno, está hablando de la primera. Recordemos que antier hablábamos de la primera etapa, de esa etapa de shock. Obviamente cuando se encuentra uno frente a una situación de crisis, frente a lo que ya hemos visto o vivido nosotros en este más de año, casi año y medio de situación, si ustedes hoy lo piensan, empezamos a tener un poco de esa apatía. El shock que habíamos sentido en los primeros días, hoy ya no lo sentimos tanto, salvo, que sea alguien muy cercano quizás que está junto a nosotros. Y a veces nos vamos volviendo, por lo común que se va volviendo las cosas, se nos van volviendo normales. Esa es la palabra, ¿no? A veces lo común se nos va volviendo normal. Y sin lugar a dudas, pues cuando se está en una etapa de estas, ese es un mecanismo también de defensa que toma el organismo, porque o si no, pues nos la pasaríamos demasiado estresados. Yo les contaba que al inicio de la cuarentena, por ejemplo, en mi caso, el primer mes me sentía demasiado llorando por la humanidad. Yo a veces le decía a mi esposo, no sé ni siquiera por qué estoy llorando en específico, pues porque afortunadamente no había nadie cercano enfermo en mi casa, ni nada de esto, pero era como ese dolor, era ese sentimiento que teníamos y seguramente muchos de ustedes que lo están viendo en vivo conmigo en este espacio o que lo ven en diferido, seguramente se conectan con esas mismas emociones. Al inicio nos sentíamos conmovidos por cada muerte, al inicio nos sentíamos conmovidos por las escenas y por las imágenes que se enviaban a través de las redes sociales. No se trata de que volvamos a ese estado de shock
inicial, sino de que empecemos a reconocer que poco a poco lo que se va volviendo común se nos va volviendo normal. Y entonces, como se nos vuelve normal, ya nos vamos insensibilizando un poco frente a esa situación. Y como nos cuenta aquí Víctor Frank, empieza a sentir que cosas que antes quizás le generaban una gran reacción, ahora se van volviendo comunes y ya no se genera esa sensibilidad ni esa emoción de dolor, de solidaridad, de fastidio, de repulsión también, porque pues a veces en las mismas condiciones, sino que se va volviendo parte de la vida, y eso es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano desde su psicología para protegerse. Porque si estamos todo el tiempo sufriendo, si estamos todo el tiempo conmovidos con estas situaciones que nos pasan, pues automáticamente estaríamos derrumbados y nuestro nivel incluso energético se baja muchísimo cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando tenemos tanto dolor y tanta culpa, tantos sentimientos que están vibrando tan bajo al punto que podemos pues desaparecer. Entonces el cuerpo biológica y psicológicamente, emocionalmente, toma esta reacción de abstraerse del dolor, de no sentir ya esas emociones, de empezar a bloquear todas estas sensaciones que nos produce. ¿Para qué? Para poder resistir. Es un mecanismo de defensa. ¿Significa que sea algo malo? No, es un mecanismo de defensa. Por eso cuando las personas hacen daño a otras, como ocurre a veces en cosas de violencia, terminan volviéndose insensibles porque una y otra vez realizan este tipo de actividades de daño también y empiezan a volverse insensibles. No es que qué malo es, qué cosas tan horribles que está haciendo, no, es que automáticamente su organismo está bloqueando estas emociones para poder actuar de la forma en que lo hace. Entonces, bueno, aquí nos empieza ya a mostrar esa segunda fase. Recuerde que hoy ya estamos leyendo la segunda fase de ese proceso y de cómo a veces la sobrevivencia llevaba lo que él está diciendo aquí, incluso con el cuerpo aún caliente de alguien que habías apenas unas 2 horas antes estar siendo tu compañero de espacio, pero que a medida de que esa persona falleció, pues sencillamente si tus zapatos están rotos y los de él están un poquito mejor, pues inmediatamente se los quitaban. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con ese mecanismo de sobrevivencia que tiene el ser humano en todo sentido, desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo emocional. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Bienvenidos todas las personas que se van uniendo. Dice, lo que hiere. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importaba nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo, y de hecho permitían que estos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector, lo que les estaba diciendo yo hace un momento. En el lawyer se recibían golpes por cualquier motivo y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de la SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí 2 fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de la SS. En esta situación no es el dolor físico lo que me adhiere, y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en cierta circunstancia un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio. Pensó que me hacía el remolón.
No usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana. En lugar de eso se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. Miren ustedes lo que está diciendo, ¿no? Lo que hiere. Y sin lugar a dudas, a veces en estos estados, y lo digo, bueno, por conocimiento de causa, cuando estuve en algún momento hospitalizada, más allá del dolor físico, en ese momento lo que sentía era mucha indignación. Yo recuerdo que tuve un accidente y bueno, estuve hospitalizada, tenía que tener acompañamiento 24 horas, bueno, por una situación de que no podía moverme en la cama. Y recuerdo mucho la indignación que yo sentía porque en la mañana me trajeron el desayuno y me lo pusieron a un lado de la cama y yo no me podía mover. Y habían retirado de la compañía, me habían autorizado a tener 24 horas la compañía de una persona porque pues no me podía mover. Y vinieron y me dejaron la comida así junto a la cama y en una mesita. Y yo recuerdo que me puse a llorar. Fue el momento, quizás el primer momento en que me quebré en esa etapa, en ese momento que viví, porque más que el hambre física era la indignación. Yo decía, ¿cómo es posible que saben que yo estoy aquí, que tengo un aviso acá que dice que no puedo comer por mí misma, sino que debo ser alimentada, o sea, me debe acompañar alguien y sencillamente vienen y me dejan un plato de comida como que esta persona no vale nada? Eh, yo sé lo que se siente eso porque ese día lo viví y obviamente pues es una situación mucho menos dolorosa quizás de lo que vivía Víctor Frank y lo que vivieron muchas personas en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo recuerdo que ese fue el momento en que me quebré y recuerdo que me llama una amiga y estaba yo llorando y me dice, ¿qué tienes? Ella pensó que yo estaba, de pronto me había agravado de salud y le dije, no, estoy indignada y era esa la sensación, así que entiendo plenamente que a veces más allá del golpe, más allá de la parte física, más allá de eso, algo que duele o que hiere muchísimo es que te afecten en la dignidad. Y entonces, pues aquí como dice él, se quedó imborrable en el corazón ese momento más que de rabia, o sea, no es un tema de resentimiento, es de saber que a veces como seres humanos, precisamente las enfermeras y las personas que están allí en el servicio a veces, por ver tanto dolor, tantos momentos tan difíciles, lo que les decía hace un momento, lo que se vuelve común, se nos vuelve normal, que son dos cosas totalmente diferentes, lo común se nos va volviendo normal y entonces se pierde esa sensibilidad, se pierde entender que hay un ser humano a veces frente a nosotros. Y en este caso, bueno, lo comprendo plenamente lo que dice Víctor Frank porque fue algo que yo viví en ese momento, más que podía haber durado todo el día sin comer, pero era más el hecho de la dignidad. Y eso es lo que él dice acá a veces. eh, Era preferible un latigazo porque como que, bueno, ese es todavía un reconocimiento, algo de como ser humano, como y esta que te lanzara la piedra, o sea, como lo describe él, pues se vuelve quizás una situación mucho más dolorosa porque dices, wow, me está tratando ni siquiera como un ser humano, sino como un animal, ¿no? Él lo compara aquí muy claro al recibir digamos, esa reprimenda de esta forma que quizás duele menos en teoría porque si arrojas una piedra que un latigazo, pero que a la dignidad como ser humano se pierde muchísimo, ¿no? Eh, y lo que él dice aquí, a veces hablábamos del tema de la insensibilidad como un mecanismo, como un escudo protector. Y eso creo que es lo que quiero hoy, principalmente que nos vayamos con esa reflexión de hoy, de esta lectura,
frente al tema de en qué momento nos volvemos insensibles, ¿no? Con el dolor humano, con nuestro propio dolor a veces, con el dolor de los que están cerca, como, a veces cómo nos volvemos tan inhumanos porque realmente no estamos, digamos, reconociendo a las otras personas que están allí. Mire, a veces sé que, por ejemplo, en muchos de nuestras ciudades, a veces hay personas que viven en la indigencia, que también hay otros que lo tienen por estilo de vida o por modo quizás más cómodo en teoría de sobrevivir que de pronto quizás de elaborar en otra actividad. Pero a veces el solo hecho de que tú cuando así le digas que no a alguien, le sonrías, les aseguro que es diferente a tener un gesto de desprecio y de desagrado con una persona. A veces es necesario, pues no siempre es conveniente. Por ejemplo, aquí en Colombia se sugiere mucho no dar limosna, pero a veces el solo hecho de tú responderle a la persona como un ser humano es importante. Que tanto que le des la moneda como que no se la des, pero que lo reconozcas como ser humano. O sea, por lo menos eso es algo que quiero que hoy nos llevemos de mensaje de esta sesión. El reconocimiento al otro como ser humano. Bueno, entonces, ¿dónde iba? Ya. Dice el insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera al cargar la pesada traviesa, mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para tender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba sin poder evitarlo la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras nosotros trabajamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había cavado. Entonces me gritó furioso: «Hijo de perra, llevo observándote un buen rato. Yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios?» La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista. «Así que médico, y cobrarías un montón a los pacientes». De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento ese suceso aparentemente trivial para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera a la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte el capo de mi compañía me apreciaba. Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales.
Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo superior escogía hombres de las primeras 5 filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacérselos listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado que me reportaba, además, otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados como tenía los pies, y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes sabañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carámbanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces un momento, no muy largo. Enseguida entraba en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de su señoría, el capo, y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener noticia ninguna de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos y quizás han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a funcionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea: los esfuerzos la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y conducidos como rebaños volvíamos a nuestros lugares de trabajo al campo, con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ha pasado otro día. Bueno, hoy, como les decía, la idea era dejarles esta primera etapa, ¿no? Esta primera parte de la segunda etapa, mejor
de ese encuentro, de ese cautiverio al que fue sometido Víctor Frank y que nos viene compartiendo. Y como nos dice él, la característica principal de la segunda etapa era la apatía. Ya lo hablamos hace un momento de lo que significa a veces esta insensibilidad como mecanismo de defensa, pero adicionalmente en esta segunda parte que estaba leyendo, pues es muy importante también a veces allí empezar a ver y reconocer lo que él nos está citando, que a veces la misma indignación también nos permite tener fuerzas para afrontar. Y aquí nos está contando él después de esta etapa, bueno, inicial, donde nos habla de la apatía, de esta insensibilidad, de cómo incluso se vuelve, y vuelvo y repito, se vuelve normal lo que es común, que no debería ser, pero que es un mecanismo de defensa porque es tanto lo que se sufre y lo que se siente que se bloquean los sentimientos y las emociones, tanto físicas como emocionalmente, pero también nos está diciendo que es esa, la degradación como ser humano, el insulto, la indignación, la que es un mecanismo importantísimo para levantarse a veces de ese estado en el que se está, para incluso enfrentar hasta incluso en este caso, bueno, al verdugo, pero es ese momento de indignación, ese momento de piensen ustedes que si se está queriendo bajar la dignidad como ser humano, tratar de sobreponerse a esa circunstancia y poder levantarse de allí y poder tener el coraje, que es una emoción muy importante, entre el cambio de energético, entre las emociones bajas que vibran más bajo y las emociones que vibran más alto. El coraje es un punto de inflexión y es muy importante y está medido ya en la neurociencia como una emoción muy fuerte, porque es a partir de ahí, de ese coraje, que uno se levanta y dice no voy a permitir que haya pues más agresión, o por lo menos voy a mostrar mi dignidad y como dice aquí Víctor Frank, enfrentarse a este capataz que obviamente, bueno, no siempre el enfrentarse obviamente puede llevar consecuencias, que en este caso él finalmente pudo, digamos, salvarse de esa situación, pero pudo haber sido también la muerte y pudo haber sido también el punto de acabar con su vida, ¿no? Porque si esta persona finalmente se ensaña con él y no logra conseguir él que le hubieran cambiado de grupo de trabajo, pues seguramente habría acabado muerto mucho en ese momento. Entonces, pero un poco lo que quiero es que a veces esa emoción de sentirnos indignados es parte de la emoción que nos permite también ir saltando de ahí, saliendo de ese momento para poder asumir y tomar acciones que nos permitan efectivamente contrarrestar esa situación que estamos viviendo. Eso, entonces, hoy quiero dejarles, bueno, esos dos mensajes especiales. Aquí le doy un saludito a mi querida amiga Eva Páez, que es quien nos va a acompañar. De una vez les voy contando. No se pueden perder estas sesiones porque para que estemos en sintonía, porque el 31 de julio vamos a tener a Eva Páez con nosotros en un conversatorio donde vamos a hablar de la logoterapia y donde vamos a hacer el cierre de este ciclo del Club Cine, Música y Letra con ella, que es una especializada en logoterapia, psicóloga especializada en logoterapia. Así que es una persona que conoce muchísimo de este tema. Yo soy una aprendiz en este tema y bueno, trabajo en otras áreas diferentes, pero ella es una experta en esta área. Entonces, no se lo pueden perder. Y como les decía, hoy el gran mensaje que les quiero dejar es primero la humanidad. Volver a ese tema de que sé que es un mecanismo de protección, a veces la insensibilizarnos para no estar tan arraigados, pero tan expuestos, mejor, al dolor, a las situaciones que nos ocurren, pero definitivamente a veces tenemos que volver
a esa humanidad, volver a sentirnos humanos, volver a sentirnos solidarios, volver a tener, como les decía yo hace un momento, así sea un gesto de saludo con el otro, de reconocimiento de las personas que están a nuestro alrededor como seres humanos, y también, por supuesto, de nosotros mismos como seres humanos, reconocernos en nuestra vida. Y bueno, entender que a veces hay situaciones que nos vulneran, que nos sentimos afectados, nos sentimos indignados por todo lo que nos ocurre, pero que es precisamente en esos momentos en que el coraje nos ayuda a salir de esa circunstancia y levantarnos y seguir adelante para recomponer la situación que estemos viviendo. Entonces, bueno, quería dejarlos con esos dos mensajes. Mañana continuamos, mañana miércoles, continuamos con la lectura de este libro maravilloso de Viktor Frankl, que nos habla del hombre en busca de sentido. Y también les aprovecho para contarles que quienes no hacen parte aún del Club Cine, Música y Letra, pueden inscribirse ahí en la biografía, ahí en el Linktree está el enlace para que ustedes entren, se registren al Club Cine, Música y Letra los jueves. Normalmente estoy en vivo, así como en la cartelera de cine. Bueno, les envío los enlaces de las películas que estamos siguiendo, que en este caso, en este ciclo, lo estamos haciendo a la par con la película La vida es bella de Roberto Benigni. Entonces, el próximo jueves les voy a compartir un videito muy lindo de Roberto, donde nos habla de ese espacio, de lo que es la felicidad, de lo que es el levantarnos de esas condiciones para, bueno, tener la vida que quizás deseamos, la vida que soñamos. Entonces les envío un fuerte, fuerte abrazo, les agradezco la compañía y mañana seguimos a las 9 de la noche con este libro, leyéndolo y compartiendo con ustedes. Muchas, muchas gracias. Una feliz, feliz noche.